de alguna manera egoístas, ¿no? Porque todas sus decisiones de lo que van a jugar o lo que quieren hacer tiene que ver solamente con ellos y con lo que están sintiendo. Y ya después, a lo largo de la vida, mientras vamos estando en la escuela, vamos encontrando otras maneras de decidir. Si consumes pura chatarra, pues pura chatarra va a haber acá arriba. Obviamente, pues a lo mejor no todo el día puedes estar consumiendo cosas intelectuales, ¿no? Porque también te vas a saturar. Si no conozco del tema, reconocer que no puedo con esa decisión racional y mejor un poco decir, aguántenme tantito, déjenle estudio, ¿no? Supero mis limitantes y entonces sí tomamos una decisión. A mí me ha tocado trabajar con personas que en teoría son profesionales, que tienen igual su maestría y que de alguna manera han dando conferencias aquí en México, en Latinoamérica, en todos lados, y de repente te das cuenta que es un niño grandote, ¿no? Porque hace sus berrinches y si no haces lo que tú quieres, de repente ella no te habla. No es así, o sea, no lo vamos a hacer. Bueno, yo no lo voy a hacer por esto. Y me acuerdo mucho que todos se quedaron así, pero finalmente ya cuando nos escuchamos y cuando lo dialogamos dijimos, no, pues sí, o sea, lo más sensato es no hacerlo, ¿no? Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro. De este lado, Omar García. Muy contentos de seguir con este proyecto y grabando un nuevo video para ustedes. Primo, el tema de hoy, ¿cómo se llama? El tema de hoy es cerebro contra corazón. Cerebro contra corazón. ¿Y por qué? ¿De qué va este tema? Pues estábamos pensando, Omar y yo, sobre las decisiones que tomamos en la vida cotidiana y estábamos preguntándonos si esas decisiones tienen que ver con un proceso meramente racional, es decir, si tiene que ver con el cerebro solamente o también tienen que ver con el corazón. Y si hay una contradicción o una batalla entre esto, ¿no? Y creo que nos pasa constantemente. Bueno, es que a diario vamos tomando decisiones y a veces son decisiones que son pequeñitas y que a lo mejor sin pensarlo mucho tomamos la decisión y vamos avanzando. Pero a veces hay decisiones trascendentales donde pues tratamos incluso a lo mejor de predecir al futuro, ¿no? Decimos, a lo mejor esta decisión va a ser tan trascendente que puede perjudicar el resto de mi vida. Hemos platicado mucho que a veces la decisión de qué carrera estudiar, pues a lo mejor es una decisión que llega muy temprano en la vida, ¿no? Como que sí, a lo mejor no estamos tan maduros y a lo mejor eso puede marcar el resto de tu vida. Entonces, ese tipo de decisiones que son a lo mejor más trascendentes, pues a lo mejor requieren un equilibrio entre la parte emocional y la parte racional, ¿no? Sí, requiere que le demos vueltas y vueltas, porque como tú decías, ¿no? De repente, bueno, pues si yo me levanto y decido si me voy a poner un pantalón negro o un pantalón azul, bueno, eso no es tan trascendente. Pero a lo mejor tiene que ver mucho, no tanto con lo que estoy pensando, sino con cómo siento, ¿no? De repente nos vestimos como sentimos que nos vamos a ver bien a lo mejor. O si vamos a un evento importante, claro, como tenemos que ir de acuerdo a ese evento. Entonces, ese tipo de decisiones pareciera o son más sencillas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hay muchas personas que podríamos considerar exitosas que dicen que su guardarropa es todo del mismo color para no tener que estar tomando esa decisión en las mañanas. Dice, mi vida es tan complicada, tan compleja, con decisiones más importantes que ver qué me voy a poner. Entonces eligen todo su guardarropa igual. Por ejemplo, Steve Jobs en alguna temporada ya en el final de su vida siempre era playera de cuello de tortuga negro y puras de esas playeras usaba. Mark Zuckerberg, el de Facebook, igual durante gran etapa de su vida inicial como emprendedor era como playera azul y era lo único que usaba y jeans. Y ahorita ya lo hemos visto que cambia. Dicen que para ahora atraer a los nuevos chavos, como que incluso él se está vistiendo de forma diferente, pero durante muchos años era la misma playera. Entonces, pues a lo mejor son decisiones triviales que para algunos dicen, bueno, es tan trivial que pues no, o sea, no le voy a dedicar ni siquiera un minuto, siempre me voy a colocar lo mismo. Y habrá para quienes eso de la vestimenta sea sumamente importante. Sí, yo conozco gente que la zapatilla o el zapato, el vestido, los colores y combina y demás. Y eso también es complicado combinar, pero bueno, hay gente a la que le invierte mucho en ese tema, y aquí podemos ver quizá, ¿no? Como por ejemplo en estos magnates, pues como es una decisión muy racional, ¿no? A ver, no nos compliquemos, seamos prácticos, vámonos por la razón y ya, ¿no? Y estas otras personas que dicen, no, es que el color me vibra, ¿no? Por ejemplo, me queda mejor. Transmite algo, ¿no? Pues claro. Y entonces van decidiendo por otras cosas. Entonces ya ahí tenemos como un primer como enfrentamiento, o una primera diferencia por lo menos, ¿no? Y estas son, como lo decíamos, como cosas sencillas, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos que decidir, no sé, a qué nos vamos a dedicar de por vida? ¿O qué pasa cuando tenemos que decidir
si queremos estar con una persona o no, o sea, si vamos a formar una pareja o una familia, o qué pasa cuando decidimos tener hijos, o sea, todo ese tipo de cosas tienen que ser, o son otro tipo de decisiones, ¿no? Sí, que a veces ahí es donde tienes que, o tiene que entrar en juego, en juego los datos, ¿no? De decir, a lo mejor un poquito más racional de decir, a ver, voy a elegir esta carrera para estudiar toda mi vida. Pues a lo mejor lo que hemos platicado en otros capítulos, deberíamos de analizar si esa carrera en el futuro se ve que todavía va a tener como que oferta laboral, ¿no? Ujú. Ese serían a lo mejor tipos de datos que tenemos que de alguna manera estar analizando. Pero creo que como en todo en la vida hay que tener un equilibrio, porque a lo mejor si nos fuéramos 100% por los datos, pues ¿dónde queda la parte emocional, no? Esa parte que, pues esta carrera sí me gusta, Sí, ¿no? claro. Pues a lo mejor sí te gusta, pero allá afuera no hay tanta oferta laboral. Y a lo mejor allá afuera hay mucha oferta laboral de determinada carrera, pero no me gusta. Entonces, pues lo que yo decía el otro día, como que siempre voy a sentir que tengo el alma apagada porque no es algo que me emociona, ¿no? Sí, yo creo que nos ha pasado a muchas personas, por ejemplo, amigos que se han querido dedicar al teatro o a las artes y que les dicen a los papás, no, pues de eso no vas a ganar dinero, ¿no? Yo alguna vez pensé en esas, en esos como sueños guajiros, dije, me voy a dedicar a la danza folclórica, ¿no? Okay. Y me decía mi papá, no, eso no te va a funcionar. Y decía, bueno, sí tiene, o sea, tiene razón, pues no va a funcionar. Pero digamos que emocionalmente me llamaba mucho la atención, ¿no? O tú lo has comentado, las artes, por ejemplo, te llaman mucho la atención. Y eso es como emocionalmente, pero racionalmente cuando lo piensas dices, ay, no, quizá no esté tan padre, ¿no? Es más complicado, yo creo. Es más complicado que a lo mejor en un mundo tan reducido puedas destacar o puedas tener a lo mejor económicamente una vida estable, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de datos son los que hay que estar analizando. Entonces, siempre es un equilibrio. Yo analizando este capítulo veía que podríamos titularlo decisiones emocionales o racionales, o el cerebro contra el corazón, o biológicamente sería que la corteza prefrontal contra el sistema límbico, por ejemplo. Entonces, ¿no? Sí, ese tipo de cosas, o sea, no solamente es como que nosotros digamos, bueno, hoy quiero tomar la decisión de forma emocional. No, simplemente tu biología está entrando en juego, ¿no? O sea, a veces tu corteza prefrontal, que es la que tenemos más desarrollada, es la que nos hace hablar o tomar las decisiones de una manera más racional. Y a veces cuando a lo mejor decimos, ay, sí, a lo mejor los datos dicen esta cosa, pero me voy a ir por esta, ahí el que está ganando la batalla es tu sistema límbico, ¿no? Sí, esta cosa de saber a qué parte del cerebro le vamos a hacer caso, ¿no? O sea, eso es complicado. Y pensemos lo que es también un proceso de formación, porque pensemos en los niños pequeños, que sus decisiones están todas, la mayoría, tomadas a partir de eso que están sintiendo solamente. Es decir, los niños de preescolar, por ejemplo, los niños de antes de ir al preescolar, pues son de alguna manera egoístas, ¿no? Porque todas sus decisiones de lo que van a jugar o lo que quieren hacer tiene que ver solamente con ellos y con lo que están sintiendo. Y ya después, a lo largo de la vida, mientras vamos estando en la escuela, vamos encontrando otras maneras de decidir, otros sistemas. Entonces, eso es una parte tan importante que vayamos señalando. El proceso de toma de decisiones se va afinando conforme vamos creciendo, conforme vamos, digamos, afinando nuestro sistema cognitivo, por así decirlo. Y es así que luego llegamos a la etapa adulta y decimos, bueno, en la mayoría, en el mejor de los casos, en la mayoría de los casos, ya hay como una capacidad de poder tomar decisiones de otra forma, no solamente guiados por nuestras emociones. Pero a veces pareciera, ¿no te parece a ti, Omar, que hay personas que siguen decidiendo muy a partir, como dicen por ahí, como de la víscera, o sea, como de las tripas, de lo que sienten y no de lo que piensan? No, o sea, hemos visto un montón de casos de gente que ya luego la rega y dice, ¿qué hice, no? Entonces es porque no lo pensaron y se dejaron llevar solamente por lo que estaban sintiendo. Sí, definitivamente hay personas que a lo mejor no desarrollan su corteza prefrontal. a veces no son personas racionales. La verdad, o sea, yo siento que hay muchas personas, justo ahorita que venía llegando para acá, aquí en la esquina, un auto se para en la mera esquina y está obstruyendo la vuelta. Me imagino que era Uber porque como que estaba esperando un pasaje. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe si me está viendo que yo voy llegando y le puse la direccional? ¿En qué cabeza cabe estacionarte ahí? O sea, me estás obstruyendo totalmente. Llegué y me le paré enfrente y así como a ver si se movía. No se movía hasta que le pité. Yo iniciando el año ya... ya peleando. Con los mismos conflictos desde el año pasado. Del tránsito. Pero a eso me refiero con que, a ver, ¿por qué? O sea...
yo creo que una persona racional diría, ahí viene el carro, me tengo que acomodar, o sea, que no estorbe. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo puedes tomar ese tipo de decisión que a lo mejor podría sonar o podría parecer tan lógica desde determinada persona, ¿no? Que a lo mejor es un poquito más racional? Entonces decías como que hay personas que a lo mejor van tomando las decisiones más emocionales. Pues yo creo que precisamente porque no han desarrollado pues, sus capacidades más racionales, ¿no? Sí, sí puede ser. Yo también ahí creo que hay veces que uno decide también como tirar la racionalidad y dice, no, mejor me voy a guiar por el corazón. O sea, creo que ahí es como este conflicto que tenemos constantemente. Ajá. Pero ahorita que mencionabas eso, y eso es importante, y justo con lo que decía anteriormente yo, es que hay un como nuevo concepto que está ya en estos manuales de psicología, en el DSM-5 y demás, estos internacionales, que es el concepto como de mente podrida o algo así. Entonces lo que estaba yo escuchando, estaba viendo en un podcast, era que este concepto hace referencia así a las personas que tienen como la mente, pues sí, así lo dice, mente podrida, mente como de basurero. Y lo que decía es que actualmente ese tipo de personas están como que cada vez hay más, ¿no? Y la explicación es que porque consumimos basura, o sea, porque consumimos contenidos basura, o sea, porque consumimos programas de televisión que no son como adecuados, que no son como, que nos obliguen a pensar, consumimos, pues, sí, exacto, yo lo escuchaba y me preocupa mucho porque decía que sobre todo en Estados Unidos, pues, o sea, empezaron como a hacer este análisis justo ahora con esto de que gana Donald Trump nuevamente las elecciones, y empezaban como ahí como a hurgar, ¿no? Porque decían, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a explicar que este personaje haya ganado las elecciones? Sí, sabemos que a lo mejor no es como el idóneo y tiene muchas características que un poco deseables, ¿no? Digamos. Sí. Y entonces decían, bueno, había otro estudio que estaba yo escuchando, es que mucha gente que votó, buena parte, como un tercio de la población de Estados Unidos, según este estudio, piensa que la vida se originó a través de que la creó Dios, por ejemplo. O sea, una tercera parte de la población de Estados Unidos. Y entonces, lo que yo estaba escuchando del podcast es el conductor decía, tantos años de estudio, tantos años de hablar de la evolución y demás, y la gente sigue aferrada a esa idea, ¿no? O sea, o se regresa o retrocede. Y entonces, si eso lo combinamos con todo el contenido que consumimos, que no es como el más adecuado, y escuchamos música sin una letra, deja tú si es adecuado, ¿no? O sea, sin una letra compleja, una letra que nos obligue como a pensar, ¿no? Si vemos películas pues muy fáciles, ¿no? Si leemos libros muy light, eso va contribuyendo a que se cree esta mente medio de basurero, mente podrida. Y imagínate cómo deciden esas personas, o sea, es muy feo. A ver, justo en el episodio que grabamos nosotros de inspiración y creatividad, justo lo que queríamos dar a entender, o el mensaje que queríamos transmitir, es precisamente que pues somos el cúmulo de toda esa inspiración que recibimos, ¿no? O sea, si consumimos chatarra, pues acá arriba tenemos chatarra, ¿no? Y, a ver, yo creo que toda la vida es un equilibrio, lo acabo de mencionar al inicio de este episodio. Si consumes pura chatarra, pues pura chatarra va a haber acá arriba. Obviamente, pues a lo mejor no todo el día puedes estar consumiendo cosas intelectuales, ¿no? Porque también te vas a saturar y a lo mejor no es bueno. Creo que es bueno tener ese equilibrio entre que a veces pues estás escuchando a lo mejor un podcast que te está matando de la risa y que no tiene nada de contenido profundo, pero te está haciendo pasar un buen rato. Claro. Pero también de repente pues a lo mejor escuchar algo de estos temas como de psicología y aprender nuevos temas y entender el análisis del comportamiento de las personas, ¿no? A mí me preocupan a lo mejor cosas a lo mejor más absurdas, ¿no? Porque digo, bueno, el tema de que cómo fue creado el mundo, pues la religión está ahí tan presente que bueno. Pero ya, por ejemplo, cosas como el terraplanismo, que cada vez hay más personas que creen que eso, y digo, o sea, yo siempre he creído que como humanidad ha habido una evolución y que los descubrimientos científicos y los descubrimientos tecnológicos nos están haciendo avanzar. Pero cuando veo personas que ahora están en contra de las vacunas, que ahora están creyendo que la Tierra es plana, digo, no, Dios mío, o sea, como
como seres humanos estamos destinados al fracaso. Sí, y ahí, por ejemplo, pues, es una cosa bien compleja, ¿no? Porque algunas personas a lo mejor se justifican con diciendo, no, lo decido a partir del corazón, ¿no? A partir de mis creencias, ¿no? Y esta parte, pues te decía, a veces creo que hacemos de esta parte racional, y sí es bien grave porque ese tipo de decisiones no solamente son personales, sino también son sociales, y ese tipo de creencias se vuelven colectivas, ¿no? Se vuelven colectivas y hacen un destrozadero. Yo de repente pienso, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? Ahora sí que ¿a dónde vamos a parar? Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar con este tipo de contenidos que por ejemplo, que a mí me preocupan mucho, ¿no? O sea, canciones que ya no... a mí yo no tengo problema con que tengan palabras altisonantes o que se digan groserías, pero son letras muy básicas, o sea, que todo es como literal tal y cual te lo dice la canción, ¿no? Es decir, no hay una construcción, digamos, poética, no hay una construcción, o sea, he escuchado canciones en donde todo es así, a rajatabla, tal cual va ocurriendo y encuentran rimas y bien ahí. Que hasta son predictivas. Claro, exacto. Pero hay otras que son como, otras canciones que son como metafóricas, ¿no? Que, o sea, y ese tipo de figuras retóricas ya se ocupan menos, ¿no? O sea, en las canciones como actuales y que están pegando, esas figuras ya no se ocupan, esos elementos del discurso ya no se ocupan, ¿no? También, por ejemplo, en algunas películas, pues creo que para nadie, o sea, hay una serie de películas, por ejemplo, mexicanas, que es la comedia fácil, ¿no? O sea, es la que va a pegar, la situación predecible, pero bueno, pues se entretiene, pues, ¿no? Y tenemos allá como a ciertos personajes de la farándula mexicana que salen en todas las películas, ¿no? En esa serie de comedias, y digo, bueno, o sea, está bien, pues, a nadie le quita nada por verla, pero si solo ves eso, y si tus decisiones se van a basar a partir de solo eso, sí es bien preocupante. Y se vuelve un círculo vicioso. A ver, primero el tema de las canciones. Ya había escuchado por ahí que estamos en una época de estar produciendo al por mayor. Uh-huh. Antes, por ejemplo, pues los artistas creaban un disco completo, ¿no? Y decían, pues este disco, al disco tenía un concepto, ¿no? Este es el concepto blanco o el concepto negro, como en los Beatles. Y a lo mejor todas las canciones tienen una temática, y lo recomendable es escuchar el disco de inicio a fin porque te va contando una historia. Uh-huh. O sea, era toda una producción y todo un concepto. Hoy en día lo que hacen los artistas es, pues como tengo que estar pegando hits o como tengo que estar sacando música nueva para que me esté generando vistas, por ejemplo, en YouTube o en Spotify, pues lo que estoy sacando es canciones, pero sueltas. O sea, no saco el disco completo, sino saco una canción, luego saco otra canción. Entonces, pues, obviamente, en esa necesidad de estar sacando, pues obviamente creo yo que en el proceso creativo, pues no es tan pensado. Entonces es, pues que me tengo que escribir ahorita una canción. Pues vamos a rimar aquí rápido, ¿no? Entonces lo que salga rápido. Y va a salir, sí. Va a salir rápido. Entonces no hay una calidad en la producción, no hay una calidad en el tema. Y decía, se vuelve un círculo vicioso porque ahora pasándome al lado de las películas y el cine mexicano, pues por ahí escuchaba también que decían, pues es que se producen más comedias porque es lo que consume el público. Uh-huh. O sea, si lanzáramos a lo mejor una película más conceptual, pues con una idea muy original, pues a lo mejor la gente no va al cine a consumirla. Y entonces, pues, ¿qué es lo que quieren los productores? Pues que eso que producen se consuma, porque les tiene que regresar un retorno de inversión, si no, no tienen manera de volver a hacer otra película. Entonces se vuelve, o sea, te lanzan basura, tú consumes la basura y pues eso hace que se vuelva a generar más basura, ¿no? Sí, porque si te lanzan algo bueno, no lo consumes, pues dices, no, esto no está funcionando, vuélveles a lanzar basura. Y lo hemos visto también en los contenidos de YouTube. O sea, durante muchos años se criticó a Televisa porque nos daba contenido basura y decían las telenovelas y los programas, manos. Claro. Y de repente, pues ahí está YouTube, haz tú los contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos que tienen más éxito justo ahorita que termina el año? Pues lanzan como el top de los canales con más vistas, ¿no? Y te das cuenta que pues, dentro de ese top 10, pues de esos 10 contenidos, a lo mejor 7 son contenido basura. Y dices, híjole, pues precisamente ahora que en teoría los contenidos están democratizados, es decir, todos podemos agarrar una cámara, prenderla y hacer contenido, pero resulta que los contenidos que más se consumen son los mismos que veíamos hace 20, 30 años, ¿no? El concepto es el mismo. Sí, los procesos creativos están perdidos. Yo me acuerdo mucho justo en lo de la música, ¿no?
pasaban 3 o 2 años para que un artista sacara un disco, ¿no? Claro. Y ahí estábamos como los fans esperando, ¿no? Esperando a que pasaran 2 años y ya llevamos la cuenta y decimos, no, ya lo va a sacar. Y claro, porque había todo un concepto detrás, ¿no? Yo recuerdo ahora recientemente solamente a Adele, que le pidió a Spotify que su disco se reprodujera en orden. Es la que tengo aquí presente, el último disco que sacó Adele, esta cantante gigantesca. Pedía que hubiera como un candado para que no se pudiera saltar las canciones, porque ya quería que la gente escuchara el proceso, y eso me parece como valioso, ¿no? También recuerdo que de las cosas que yo escucho a Jimena Sariñana, por ejemplo, tiene un disco como con reggaetón, y decía ella que se juntó con los productores de reggaetón y decía, no, vamos a hacer esta canción. Y lo que ella decía es que peleaba mucho, que le parecía muy peculiar, porque decía, ya decíamos la canción, se sentaban y salía, ¿no? Y yo sentía, dice ella, yo sentía que todavía estaba incompleta. Decía, no, pero... Y yo decía, no, ya está así, sácala. Entonces, como esto, saca al por mayor, saca a destajo, y no te detengas como en estas otras partes. Y el otro que tú mencionabas, ¿no? De los contenidos basura y demás. Yo también a veces consumo ese tipo de cosas, pero creo que es, claro, exacto, pero una cosa, y tú lo decías también, ¿no? O sea, una cosa es que los consumamos como para, pues, despejarnos un poco, o sea, como para apagar el cerebro un poquito, dejar de sobrepensar, y para distraernos o para reírnos un rato, porque también es importante. Y otra cosa es que solamente eso lo consumamos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es una cosa que tenemos que ir viendo, o sea, que tenemos que detenernos a pensar, porque sí, a partir de eso, de esos referentes se toman decisiones, y las decisiones que son racionales, tienen que ver con todo esto, ¿no? O sea, con todo esto que estamos leyendo, viendo, escuchando y demás, o sea, con todo el contexto que tenemos a nuestro alrededor, y con ese contexto pues vamos decidiendo. Tú hace ratito decías, una persona se puede justificar diciendo, bueno, pues es que yo tomo esta decisión a partir de mis emociones y con eso me siento bien. Yo creo que hay muchas personas que toman decisiones sin pensar, o sea, sin detenerse un minuto a pensar que la decisión la tomó a partir de su emoción. Es decir, como que actúa de forma natural. Sí. O sea, la decisión la tomó de forma emocional, pero él no está siendo consciente de que la tomó de forma emocional. Y me parece que es aún más peligroso. Sí, claro, porque no distinguimos entre una y otra cosa. Y tienes mucha razón, es decir, tendríamos que poder decir, bueno, esto lo voy a decidir quizá a partir del corazón, ¿no? Es una corazonada, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vamos a comprar un cachito de lotería, pues es una corazonada, o sea, es una decisión que no tiene que ver, no le vamos a pensar, o seguramente, a lo mejor hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero bueno, yo diría, ahí el que me late, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pero eso es como distinto al todo el tiempo estar decidiendo a partir, sí, de la víscera o este tipo de cosas. Hay personas que se justifican, ¿no? Justo diciendo eso, ¿no? Es que yo soy muy visceral, soy muy voluble, o soy muy de los sentimientos, y a partir de eso decido. O sea, sí está bien, pero no puede ser solamente así, ¿no? O sea, es que sobre todo conforme vamos creciendo, pues ya no puedes jugar esa carta siempre, ¿no? Sí, o sea, claro. Ya tienes 40 años, ya, o sea, está bien que seas visceral, pero pues ponte a ver, digamos que los datos disponibles que tienes, ¿no? Yo creo que en la vida siempre vamos a tener como que esa oportunidad de tomar decisiones basadas en datos o basado en emociones. El problema es que tú seas consciente de que tienes esas dos opciones, ¿no? Yo creo que a veces está bien tomar la decisión emocional, porque a lo mejor dicen que a veces entre más planeas, te quedas atascado ahí en la planeación y no actúas. Claro. A veces tiene que tomar la decisión y a lo mejor no puedes estar dándole vueltas y vueltas a los datos. Tienes que actuar a lo mejor un poquito más basado en la emoción. Pero cuando no eres consciente, cuando a lo mejor no te conoces, pues a lo mejor las emociones siempre van a tener mayor peso, ¿no? No sé cómo lo veas tú. ¿Será bueno ser totalmente emocional, ser totalmente racional? Creo que ya hemos platicado de que es necesario un equilibrio, pero ¿tú cómo lo ves? ¿O cómo podríamos a lo mejor quitar a veces las emociones cuando la decisión debe de ser totalmente racional? No lo sé. No, pues es que es complejo, ¿no? Yo creo que tú decías ahorita una cosa importante, ¿no? El autoconocimiento. Es decir, cuando tomamos decisiones a partir del corazón o de las emociones, debe haber antes de eso un proceso de autoconocimiento, porque si no, entonces
luego se vuelve un desastre porque no nos conocemos y no sabemos exactamente lo que queremos y no identificamos nuestra emoción, ¿no? Por ejemplo, ya lo habíamos, creo que también igual comentado, pero bueno, si yo no identifico si estoy enojado o estoy triste o estoy melancólico o estoy decepcionado, pues no voy a poder decidir adecuadamente, ¿no? Pensemos en una pareja, ¿no? En una pareja que, no sé, en la mañana el marido le dijo una palabra, una frase que no le gustó a la señora, a la mujer, y entonces, a partir de eso ella no se enoja, o sea, como que siente feo, que quizás se desilusiona, ¿no? Ajá. Pero si no ha trabajado esta parte de conocerse, entonces lo que quizá es que estoy enojada, ¿no? Y a partir de eso decide todo el día quizá ponerle cara a la pareja, ¿no? Y a partir de eso ya hay como peleas, ¿no? Entonces, ahí es una cosa importante de donde no está ocurriendo el autoconocimiento, porque quizá lo adecuado sería decir, bueno, estoy decepcionada por lo que me dijiste, ¿no? Sí. Y a partir de la decepción, pues vamos a trabajar, ¿no? Con eso, ¿no? Pero no a partir del enojo, sino de la decepción, ¿no? Y no a partir de la ira o del enojo, sino de la frustración, por ejemplo, porque a veces no es que estemos enojados o que nos decoramos, estamos frustrados, por ejemplo, ¿no? Pero si no identificamos nosotros nuestras emociones, si no identificamos cómo nos sentimos, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, y cómo lo vamos trabajando, cómo podemos calmar esa emoción, pues entonces las decisiones van a estar disparatadas. Entonces creo que hay una parte aquí de autoconocimiento. Y también en la parte racional me parece, Omar, porque también en la parte racional deberíamos quizá, aunque no ocurre mucho, deberíamos de ser más conscientes de cuáles son nuestras limitantes como cognitivas, ¿no? Decir, a ver, yo esto no lo domino, esto no lo sé hacer, esto me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a detenernos. Yo platicaba con mi pareja, apenas platicamos estos días, ¿no? De, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual. Y decíamos, estamos conscientes de que formamos parte de la diversidad sexual nosotros, obviamente, pero hay nuevas cosas que nos están como rebasando, ¿no? O sea, hay cosas que yo le decía, yo que soy súper, me considero más inclusivo y demás, hay conceptos con los que yo no estoy pudiendo ya, o sea, hay cosas con las que yo de repente veo en mis estudiantes o en mis alumnos y digo, ay, esto ya no lo estoy asimilando también. Es decir, pero lo que le decía a mi pareja es que, a ver, tenemos que reconocer que quizá hay una limitante temporal, una limitante de edad, una limitante cognitiva y no vamos a poder comprenderlos al 100%, ¿no? Sí. O sea, y eso es importante, yo le decía, y creo que va a llegar un punto en el que tenemos que decir, no lo entiendo, dame chance de que lo asimile, luego platicamos, ¿no? O sea, luego decidimos, porque también ocurre que luego andamos tomando decisiones racionales sin saber de los temas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí la decisión también, entonces nuevamente es como el autoconocimiento, reconocer si no conozco del tema, reconocer que no puedo con esa decisión racional y mejor un poco decir, aguántenme tantito, déjenle estudio, ¿no? Supero mis limitantes y entonces sí tomamos una decisión. El punto ahí es que muchas veces lo que queremos es que nuestra opinión sea la que importa, claro, ¿no? A veces pues no tenemos todos los datos, pero también no queremos decir lo que tú dices. Dame oportunidad, o sea, en este momento no tengo los elementos como para poder platicar contigo, para tomar una decisión, dame chance de estudiarlo. Pero no, o sea, a veces con los escasos elementos que tenemos, queremos imponer nuestra opinión, claro, entonces desde ahí estamos mal. Y la otra parte que comentabas de el autoconocimiento, pues sobre todo para las decisiones emocionales, pues de alguna manera debemos de tener ese, claro, autoconocimiento. Hay veces en donde la decisión o donde los datos para poder tomar una decisión racional a lo mejor no son lo suficientes, a lo mejor le vas a tener que entrar a una decisión emocional y es una corazonada, es una decisión de las tripas, una decisión pues a lo mejor más del sistema límbico, pero pues de alguna manera incluso ahí lo que te va a respaldar pues es el autoconocimiento que tienes, esa confianza que tienes en ti mismo, de decir, a ver, pues a lo mejor un cliente me está pidiendo que si le ayudo a hacer esto y pues a lo mejor es algo que nunca he hecho, a lo mejor por estos conocimientos que tengo, por estas habilidades lo podría ayudar, pero el cliente ya quiere que tome la decisión ahorita si lo puedo ayudar o no. Chingue su madre, lo vamos a hacer, ¿no? Y fue una decisión a lo mejor emocional, pero confiaste en ti mismo. Claro. Pero si a lo mejor no tienes esa confianza porque a lo mejor no te has autoconocido, pues de alguna manera dices, ay,
le doy una pensada, ¿no? Para ver si lo puedo hacer. Claro. ¿No? Y a lo mejor ahí ya perdiste una oportunidad. Sí, también esa es otra cosa aquí, que también a veces no tenemos como el tiempo, ¿no? O sea, a veces así ocurre. Yo pienso que también hay decisiones que podríamos postergar y decir, vamos a detenernos un poquito, no lo puedo decidir ahorita, pero también estamos con esta cosa de la inmediatez, de estar acelerados y demás. Queremos todo decidirlo y resolverlo muy rápido, entonces tendríamos que reconocer que no todo se puede resolver de manera tan rápida y bueno, pues que necesitamos tiempo, pues necesitamos un poquito más de tiempo, pero sí, yo también he estado en este tipo de decisiones donde es de ya, ¿no? Y bueno, ahí haces un como microanálisis rápido. Yo recordaba cuando mencionaba cuando entré a trabajar a la preparatoria donde trabajo actualmente, que me pregunta el director, ¿no? Eran las 2 de la tarde. Me dice, ¿puedes dar alguna materia ya hoy? Yo decía, sí, puedo iniciar el día de hoy. Con etimologías, y yo decía, claro que sí, ¿no? Entonces, pero yo así como rápidamente dije, son las 2 de la tarde, la clase es a las 6:20, dije, claro, tengo 4 horas para estudiar. Entonces dices, bueno, confío en que le voy a entender, o sea, confío en que tampoco estoy tan distraído, o sea, que sí le puedo entender, y entonces decido en ese momento, y bueno, todo salió bien al final de cuentas. Pero cuando tú platicas esta anécdota, que ya es la segunda ocasión que la platicas y yo la analizo, digo, ahí lo que hay detrás de esa decisión es una persona que confiaba en él y de alguna manera sabía en cómo era este proceso de alcanzar el aprendizaje. Y entonces, si no te sabes conocer, o sea, si no tienes ese background de todos tus conocimientos, de todas tus habilidades, va a ser complicado que tomes una buena decisión. Y aquí nuevamente está otra vez esta cosa como de estarnos preparando constantemente, o sea, como de todo este bagaje cultural que sí necesitamos. Tú lo has dicho en otros episodios, ¿no? A lo mejor no estás convencido de que el camino sea 100% la educación, digamos, preparatoria y luego universidad, pero sí estás convencido de que hay que estarse preparando constantemente. Y entonces estamos convencidos de que también el conocimiento es una búsqueda constante. Entonces, creo que a veces también descuidamos todo eso, o sea, descuidamos que dejamos de buscar conocimiento, caemos en zonas de confort, ¿no? Decimos, yo ya lo sé, esto ya lo sé, ¿no? A mí me ocurre de repente con los maestros, ¿no? Que de repente dicen, no, lo del nuevo modelo educativo, ya lo hacíamos, o sea, es lo mismo, todo es lo mismo. Y de repente me pregunto, a ver, ha habido un montón de reformas educativas desde ¿y a poco? Desde el 93, que es la que tengo como el antecedente, de la reforma del 93 a la reforma del 2024, ¿de veras todo seguirá siendo lo mismo? Pero creo que son estos, o sea, algunos profes que han caído como en esto de, yo ya me lo sé, o sea, yo ya lo sé. Con lo que yo estudié hace 30 años, voy a poder hacer esto que me están requiriendo. Y pudiera ser, pero no siempre, o sea, se requiere como de la constante preparación. Entonces, justo cuando tenemos como más herramientas o como más bagaje cultural o como más recursos para estar sacando de la mochilita invisible, exacto, podemos tomar otro tipo de decisiones. Pero si no tenemos, o sea, si tenemos la mochila de recursos vacía, o sea, es decir, tú también lo decías ahorita, ¿no? Que te pide un cliente, te pide algo, ¿no? Pero tú has estudiado cosas como dirección de proyectos, tú le sabes como al marketing, tú sabes, o sea, y a lo mejor dices, va a estar complicado, pero claro que me aviento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tu negocio de en lo que estás incursionando, de los globos aerostáticos, perdón. Entonces decía, ay, Omar, ¿qué vas a andar ahí? Los globos aerostáticos, pero lo resuelves porque tienes muchos elementos, ¿no? A mí me pusieron a dar etimologías, que es una cosa que yo no había estudiado, pero lo puedo resolver porque finalmente lo que está detrás es un proceso educativo. Entonces, tenemos herramientas, pero ¿qué pasa cuando las personas no tenemos herramientas ni intelectuales ni emocionales para poder tomar decisiones? Entonces ahí es donde luego todo se vuelve bien complicado. Sí, es que esta parte del autodesarrollo, de estar siempre aprendiendo, y que también lo hemos mencionado aquí, lo hemos platicado tú y yo, el tema de que yo lo encapsulo en un concepto que le llamo novato permanente. Estas ganas por siempre estar aprendiendo. Tú ponías el ejemplo hace ratito de la diversidad sexual, ¿no? Y dices, bueno, pues yo soy parte de la comunidad, pero incluso hay algunas cosas que pues, me están sobrepasando, ¿no? Pero pues estás con esa intención y esas ganas de seguir aprendiendo. Hay algunas personas que a lo mejor, pues ya por su bagaje, por su edad, dicen, ay, no, ya estos chavos están locos, ya sí. Pero pues nomás quieren llamar la atención. No, quieren llamar la atención, les hizo falta papá, y hay un montón de excusas, pero yo creo que justo cuando creemos que ya no las sabemos de todas, en ese momento estamos dejando de aprender.
y en ese momento nos estamos volviendo obsoletos, ¿no? Yo creo que nuevamente esta parte de va a haber ocasiones en donde la toma de decisiones va a ser por instinto y a veces va a ser por datos. Y bueno, a veces va a ser una mezcla, pero entre más conocimiento tengas de ti mismo, pues los datos van a hacer más sentido y las emociones van a hacer más sentido y de alguna manera pues, la decisión va a ser mejor. Hay una historia que también le hemos platicado acá del discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford y en esa lo que comentábamos en un capítulo anterior era que él mencionaba de que puedes unir los puntos hacia atrás y nunca hacia adelante. Y en esa parte del discurso también menciona algo así como de, pues confía en tu instinto. De alguna manera, él ya sabe lo que quieres tú. O sea, tú cuando tienes como que claras tus ideas, tus metas, otra vez este tema del autoconocimiento, pues de alguna manera fortalece tu confianza. Entonces, cuando tomas a lo mejor decisiones que podrían parecer 100% viscerales, pues a lo mejor las está tomando tu instinto. Y dice Steve Jobs, y tu instinto ya sabe lo que tú quieres. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Obviamente, si vas a ver lo que quieres, si tú sabes lo que quieres, claro, ¿no? claro. Si no vas así como por la vida, como tomando decisiones 100% a la ligera, pues a lo mejor no te da la oportunidad de que tu interior te conozca, ¿no? Él ponía como ejemplo que él es adoptado. Entonces sus padres adoptivos, pues no eran así como de clase media, sino de hacia abajo, ¿no? Entonces, unos padres de clase trabajadora que juntaron todos sus ahorros para poderle pagar una universidad. Y pues las universidades en Estados Unidos son carísimas. Entonces, cuando él estudió como el primer semestre, dijo, ¿sabes qué? No me voy a gastar todo el dinero de mis padres aquí. Entonces, como que nada más entraba como a clases que le llamaban la atención y decía, pues a lo mejor en algún momento me va a servir. Él dice que se metió en esa universidad, se metió a una clase de caligrafía, porque veía como que le ponían mucho arte al tema de la caligrafía y que todos los anuncios que ponían a lo largo de la universidad tenían impreso este tema de la calidad en la caligrafía. Y en ese momento decía, pues ¿para qué me va a servir esto? Pues quién sabe, ¿no? O sea, pero de alguna manera dice, pues yo lo hice por instinto, me gustaba y le metí, me puse a estudiar el tema de caligrafía y qué tan ancho eran las letras y qué tanta era su altura y qué es lo que lo hacía bonita. Y bueno, ahí estuvo. Pasaron los años y cuando desarrollaron las primeras computadoras, cuando ya trabaja en Apple, pues de alguna manera tenía que desarrollar un sistema operativo y una de las cosas que dijo que era importante era pues que hubiera una bonita caligrafía, que hubiera bonitas letras en la computadora. Y hace la broma de que, y como Microsoft todo le copiaba a Apple, pues Microsoft también copió la bonita caligrafía y ahorita podemos tener bonitas caligrafías en nuestros archivos Word, en lo que trabajamos. Dice, si no, todo estaría feo. Entonces, él también un poquito subido en su ego, dice que pues gracias a que él estudió la caligrafía, claro, hoy tenemos buenas caligrafías en la computadora. Pero es que a veces, o sea, es lo que llamamos instinto también como que se educa también, ¿no? Exacto. O sea, es real porque, por ejemplo, en estos grandes empresarios que tienen como ese olfato, ¿no? Ese olfato para decir, este negocio va a pegar. Pues no es que tengan, o sea, no son meras corazonadas, tiene que ver con su formación, sí, tiene que ver con su experiencia. Los psicólogos, por ejemplo, yo tengo una amiga que luego me dice, es que te falta como ojo clínico, ¿no? Cuando vemos algunos casos con los estudiantes, me dice, estás apenas formando un ojo clínico, como un ojo de psicólogo, porque a veces vemos algunas situaciones y yo digo, no sé cómo la vamos a resolver, y me dice, no, se va a resolver así porque tiene una mirada diferente y pareciera que es instintivo lo que hace, pero ni tanto, ¿no? O sea, otra cosa que también yo luego peleo o me parece muy peculiar es esto del sentido común, ¿no? Ajá. Luego decimos, no, pues lo hubiera hecho por sentido común, claro, pero yo siempre digo, es que tu sentido común no es el mismo que el mío, porque somos personas diferentes. Entonces el sentido común no es parejo para todos, cada quien tiene su sentido común, ¿no? Entonces habrá alguien que dirá, no, por sentido común hice esto, pero porque sus referentes, su historia, su educación, todo es diferente al otro que no lo hizo. Y a veces cuando queremos que nuestro sentido común sea el que se imponga a los demás, pues también ya la regamos, porque no va a ser así nunca. Entonces ahí hay otra complejidad en la toma de decisiones y sobre todo en la toma de decisiones como sociales, ¿no? O sea, es decir, esta toma de decisiones sociales, que también es importante que mencionemos, porque pensemos en las elecciones nuevamente, pensemos en algunos procesos que tienen que ver sobre todo con política,
Y también hay como cosas que podríamos como ir afinando, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que hacer un análisis como muy profundo, por ejemplo, cuando vamos a votar por un candidato presidencial, Sí. diputado, o sea, nosotros tendríamos que conocer, pero no lo conocemos, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando las elecciones donde gana Peña Nieto, yo escuché, o sea, nadie me lo va a contar, dicen por ahí, ¿no? O sea, yo escuchaba señoras que habían votado por Peña Nieto porque estaba guapo, ¿no? Sí, 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 Y entonces dices, ay, caramba, o sea, ahí hay otra cosa como de cómo estas decisiones colectivas pues van modificando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Argentina, que está Milei de presidente, ¿no? Uno de los análisis que yo escuchaba de por qué ganó Milei, pues era que los argentinos ya están como muy decepcionados del sistema político en general, de la izquierda y la derecha, y lo que decidieron con Milei es, como era un personaje disruptivo, era decir, pues le vamos a pegar a porque pues, o sea, es como romper con todo, o sea, como castigar a todos los políticos, votemos por Milei. Y bueno, pues votaron por Milei, ¿no? Y entonces ahí está el presidente, pues, ¿no? Pero entonces este tipo de decisiones también colectivas que a veces, justo con esto que decíamos hace rato de la mentalidad basura, pues se vuelven riesgosas, ¿no? Porque imagínense, hay un montón de gente que está pensando que la Tierra es plana, y luego hay un candidato presidencial que les dice que les va a asegurar que la Tierra es plana, van a ir a votar por ese candidato, aunque no tenga propuesta, aunque no tenga un montón de cosas. Entonces, eso lo complica, ¿no? Aquí en México habrá el partido que está en el poder, ¿no? Morena, y hay gente que hace el análisis y dice, bueno, ya están, o sea, sí está bien Morena, pero ya tienen ahí esos detallitos y cada vez se va como desdibujando más. Pero hay quien sigue diciendo, es que es la esperanza del país, ¿no? Y entonces hay gente que dice, es que no, porque inclusive hay gente que por empatía, por amor, por lo que sienten por Andrés Manuel López Obrador, seguirán votando por Morena de aquí a muchos años ya, a muchos años más, pues. Pero faltará que hagamos el análisis de si los candidatos o los personajes que vienen después de él, en caso de que él sea bueno, pues, o sea, que resulte que en efecto es un personaje bueno en la historia, habrá que ver si los que vienen detrás de él siguen manteniendo sus ideales o no. Y entonces eso a mí de repente me preocupa en estas decisiones colectivas, porque hay gente que va a seguir votando por el puro sentimiento, ¿no? O sea, y así no. Se vuelve grave que es el tema de las decisiones colectivas, porque como decías, a lo mejor los terraplanistas van a generar tanta comunidad que luego va a llegar un candidato que les va a hablar bonito y toda esa comunidad se va a ir con ellos. Pero, por ejemplo, eso lo hemos visto ya en distintos casos. O sea, el tema de las personas antivacunas, justo cuando fue el tema del COVID, pues decían, es que yo no creo en las vacunas, y se empezaron a inventar cosas tan absurdas como, es que te ponen un chip y te van a estar vigilando en todo momento. Te esterilizan. Señora, usted todo el día trae el celular, o sea, si lo quisieran vigilar ya la estarían vigilando, y si lo están vigilando, ya la están vigilando. Porque usted lo ha permitido aparte, ¿no? Exactamente. Entonces, hay como una comediante que me parece que es colombiana, venezolana, que está en Estados Unidos, y hacía como un tweet que yo retuiteé en su momento que decía, a ver, las personas dicen que no creen en las vacunas, pero tienen la vacuna del sarampión, la del tétanos, o sea, ya estás vacunado. O sea, si creías que te hacían daño las vacunas, o sea, sigues vivo en la actualidad gracias a que ya tienes vacunas, ¿no? Y bueno, el tema de las decisiones colectivas a nivel político, pues son difíciles, porque yo recuerdo en las elecciones igual de Peña Nieto, yo estaba en contra de Peña Nieto y fui en estas marchas del Yo Soy 132 y esas cosas. Y recuerdo que yo decía, una persona, como lo decías tú, por sentido común, no debería de votar por Peña Nieto, ¿no? Decían, no hay elementos para votar por esta persona, pero estaban las señoras que decían, pues es que yo voté por él porque estaba guapo. Sí. Y estaban personas, y por ahí tengo un tío que me lo encontré justo el día de las elecciones y me dijo, ya fui a votar, yo soy priista de corazón, y así era lo que tú decías ahorita. Claro. Va a haber personas que digan, no, pues es que yo soy morenista de corazón. No importa que la hayan regado, no importa que estén haciendo un desastre, como yo soy morenista, así me pongan al peor candidato, como soy morenista, sí, claro, voy a seguir votando por él. Entonces las decisiones pues ya no están basadas en los datos, ya no están basadas en la parte racional, simplemente a lo mejor hay una parte que incluso a lo mejor no es tan, bueno, sí, yo creo que es emocional, ¿no? De que sí, y a veces ocurre lo mismo, o sea, esto de que estamos como de la política, que es muy social, luego, o sea, lo regresamos al plano personal,
Y también hay que analizar cuántas veces le hemos regado porque decidimos con el corazón, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, o en las relaciones personales, o sea, cuántas decisiones hemos tomado que han sido con el corazón, a través del perdón, por ejemplo, y la vamos a regar, ¿no? Es decir, esta cosa que tenemos... ¿Traes allá oculto, algo oculto que quieres sacar? Adelante. No, sí, es que esta cosa de que a veces porque nos dejamos llevar por el sentimiento, no identificamos las famosas red flags, ¿no? Sí. O sea, no identificamos que no podemos mirar a la persona como en su interior. A mí me pasó mucho con una pareja, no la actual, lo quiero aclarar, que yo cuando lo conocí me pareció el tipo más guapo del mundo, ¿no? Entonces yo decía, no, sí, de aquí soy, de aquí soy. Y me enamoré, o sea, estaba tan enamorado que no vi, o sea, un montón de cosas. Bueno, y sí, es esto ya acá como señora, que se confianza siempre. Sí lo veía, pero no lo tomas en cuenta, ¿no? O sea, había aspectos de su personalidad que yo decía, no, esto no, pero lo quiero, ¿no? O sea, pero el amor lo puede todo, o sea, pero lo vamos a cambiar. Y no ocurre, o sea, es decir, en eso, en las relaciones de pareja, también tenemos que ser analíticos y analíticas, porque si bien es una cosa del corazón, no todo puede ser basado en el corazón. Es decir, si tú ves que la persona a la que amas y quieres estar todo el tiempo con él o con ella para toda tu vida, si ves que maltrata a los animales, pues ahí hay una red flag, ¿no? Si ves que es grosero con sus familiares, pues ahí hay otra. Si ves que pierde el control bien rápido, pues luego no te sorprendas, o sea, luego la gente dice, es que no lo vi venir, y los que estamos de fuera decimos, ¿cómo no lo viste venir si estaban todas las señales? Pero porque decidimos con el corazón, ¿no? Ese tipo de cosas, y a veces eso de decidir con el corazón es como lo que yo decía, no, pues le perdonas todo, ¿no? O tienes fe. Entonces, eso a veces ocurre y nos lleva a tomar malas decisiones. No sé si ahí, cuando ya estás tú metido en ese tema de la pareja y del amor, sí puede llegar a un punto donde sí puedas tomar las decisiones racionales. Yo creo que obviamente se debería de hacer, pero como dices tú, ay, es que clarísimo se veía, o sea, todos aquí afuera lo veíamos, ¿cómo puede ser que tú no lo veías? Pero tú también has estado adentro y dices, ¿cómo no lo veí? ¿Cómo no lo viste? Sí, claro. Apenas vi esta película de Romper el Círculo, no sé si no la he visto. Como que se volvió muy famosa últimamente porque también como que hay un problema entre la actriz y el director, que creo que fue el director y el protagonista. Ya sé cuál es, pero no la he visto, sí. Y bueno, han estado hablando mucho de esa película y la vi el fin de semana o en estos días de descanso. Y justo la chica, bueno, no te voy a trataré de no spoilear. La chica, pues precisamente está en una de esas relaciones donde, pues a lo mejor no ve la red flag, ¿no? Como que ella, su mamá había sufrido como violencia por parte de su papá. Y pues como que ella no quería seguir el ciclo, ¿no? O sea, como que no quería volver a repetir esos patrones y entonces pues se consiguió una pareja que en teoría era buena persona y eso. Y de repente, pues cuando ya sucede como que el clímax de la película, pues se da cuenta que las red flags estuvieron, aunque se veía como una buena pareja, pues las red flags siempre estuvieron ahí y se pone a pensar y hace como una retrospectiva y dice, claro, ¿cómo no lo vi? Pero digo, pues a veces va a ser complicado que estando en una relación de pareja, con toda esa parte emocional, sí, claro, puedas tomar una decisión. La hormona es la hormona, ¿no? Pensaríamos que solo en la parte de la pareja podemos ser emocionales, pero quisiera comentar que a veces también tomamos decisiones emocionales en el mundo de los negocios. Por lo menos a mí me ha pasado en un par de ocasiones y quisiera compartir mi trágica experiencia. En esta 11, casi 12 años que llevo trabajando de forma independiente, se me han acercado por ahí distintos socios con los que he trabajado. Y yo creo que se acercan pues precisamente porque ven o algo en mí o algo en el proyecto que traía en ese entonces. El primer socio que se acercó, pues me parecía buena su propuesta porque de alguna manera yo lo que veía en él es que él era un buen vendedor y dije, pues o sea, con sus habilidades de venta podemos hacer que este proyecto crezca. Y él de las primeras cosas que me dijo fue, ¿cómo hacemos que este proyecto que tienes pues llegue a más personas? Porque a lo mejor yo lo que daba era clases para niños de tecnología, ¿no? Y entonces, pues nada más estaba yo como maestro, a veces tú me ayudabas, entonces pues, nada más podíamos cubrir como a cierta cantidad de niños.
Entonces decíamos, ¿cómo podemos replicar a Omar para poder llegar a más personas? Y bueno, lo que acordamos fue desarrollar una plataforma online donde pudiéramos tener ahí videos grabados y dar educación de esa manera. Cuando estas plataformas online todavía no eran tan populares hace más de 10 años. Pero bueno, él lo que me dijo, ¿sabes qué? Tú haz la plataforma y yo lo que voy a hacer es empezar a vendérsela a los bancos. Y yo dije, no sé cómo lo harías, pero confío en ti porque tú eres buen vendedor. Uh-huh. Cuando ya sale todo el proyecto, me voy a adelantar los años, cuando ya veo que las cosas no suceden y tengo que hablar con él para decirle, ¿sabes qué? Pues no ha habido ventas, o sea, hay que dejarle aquí el proyecto porque él le invirtió muchísimo dinero para desarrollar la plataforma, para grabar los videos, le invirtió mucho dinero y era capaz de invertirle más dinero, o sea, se le acabó el capital, pero era capaz de meterle más dinero. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, o sea, en tanto tiempo que llevamos, realmente no has vendido nada. Entonces, esa idea que tú tenías de venderle a los bancos, pues, simplemente no funcionó. Pero creo que yo, si me hubiera puesto desde el inicio a ver los datos, me hubiera dado cuenta de que no era una buena idea. O sea, porque ¿cómo le iba a poder vender a los bancos o por qué le iba a vender a los bancos? Él tenía una idea muy loca de, así como antes se regalaban ollas en los bancos, si tú abrías tu cuenta y luego te regalaban una olla, te regalaban una playera, te regalaban un balón, pues ¿por qué no mejor regalar educación y te daban tu usuario y tu contraseña para poder entrar a la plataforma y que el niño estudiara online? Sonaba bien, pero ya cuando lo ves dices, realmente no tenía contacto con los bancos, realmente a lo mejor los bancos hoy en día ya no están regalando ese tipo de cosas. Entonces como que ya después dije, creo que me emocioné de más por decir, hay un socio, o sea, yo mi proyecto tenía como un año y dije, ya en un año ya conseguí un socio, como que me emocioné de más y dije, sí, vamos a darle. Pero ya después de, no sé, 3 años que perdimos y de todo el dinero que se desperdició, digo, si esta decisión lo hubiera tomado con más calma, de forma más racional, esto no hubiera pasado. Y uno cree que aprende, pero pasó el tiempo y de repente me llegó otro socio. Y no fue para el mismo negocio, sino más bien me estaba invitando él ya tenía una empresa y me invitó que formara parte como socio de él. E igual, o sea, de alguna manera lo que ya veo a la distancia es, pues también me emocioné porque dije, ahora voy a ser socio de una empresa que tiene tanto tiempo y de alguna manera tiene tantos colaboradores. O sea, no era así la mega empresa, ¿no? Pero ya tenía, no sé, 5 o 6 trabajadores y digo, es como que lo que yo me había imaginado en algún momento, ser dueño de una empresa que tenga tantos colaboradores. Pero igual, o sea, si hubiera visto las red flags y lo hubiera tomado menos emocional y más racional, me hubiera dado cuenta pues que la empresa venía en picada, ¿no? Entonces no había manera de salvar ese barco, al menos de que se hicieran cosas extremadamente radicales, cosa que no se hicieron. Entonces, bueno, en esa segunda ocasión el que perdió dinero fui yo y una buena cantidad de dinero que hasta la fecha todavía la resiento. Y digo, ¿por qué no tomé la decisión de manera más racional y no emocional? Y digo, ahora sí voy a aprender. Ya después de 2 tropiezos, ahora sí ya voy a aprender. Es que las cosas nos ilusionan, o sea, los proyectos nos ilusionan. Cada que tenemos una idea, un emprendimiento, pues hay mucha ilusión, ¿no? Entonces, ahí es importante porque, y me parece un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, en este mundo de los negocios donde pareciera que todo tiene que ser como más racional, pues también está la emoción. Y a lo mejor, pues yo lo que creo es que te falta experiencia también, ¿no? O sea, este olfato, quizá este instinto, ¿no? De y haber dicho, pero bueno, pues, o sea, finalmente así se aprende, ¿no? O sea, eso es la parte importante, pero sí, o sea, nos la pasamos así tomando decisiones equivocadas y luego cuando parece que no aprendemos, pues ahí está lo complicado, ¿no? Porque hay gente que sigue tropezando con la misma piedra y pues así. Hay que aprender. ¿Y tú, primo, has tomado así alguna decisión emocional que te haya traído pues un mal retorno? Pues fíjate que en cuestiones como del trabajo no recuerdo ahorita alguna decisión así, pero a mí las decisiones han sido como en el ámbito personal, o sea, sí he tenido así parejas que he querido mucho, pero que, o sea, ahora lo pienso, lo veo a la distancia y no iba para ningún lado de la relación, pues, o sea, no éramos compatibles, no había propósitos en común, no había
no había metas en común, o sea, no había nada, ¿no? O sea, solamente había nuestro sentimiento quizá, ¿no? O sea, el sentimiento de querer decir nos queremos y demás, pero bueno, ahí es una cosa que ya luego tendremos que analizar, ¿no? O sea, a veces el amor no basta, entonces eso es importante. Creo que y hasta tú de esa pareja tú me dijiste, ¿no? O sea, los decías que se veía venir, ¿no? O sea, que en algún momento no iba a funcionar porque éramos muy diferentes, pero no solamente en carácter, ¿no? O sea, no solamente en esa parte, porque en carácter, pues, eso no, nunca va a ser. Exacto, todas las parejas son así. Sí. Pero en esta cosa como de una visión de vida, una concepción a futuro, pues ahí es donde es importante. Y las cosas duelen. A mí me dolió mucho porque tuve que terminar con esa relación y queriendo mucho a la persona, pero sí diciendo, a ver, no va a cambiar, no vamos a ningún lado. Entonces ya le invertimos mucho tiempo, ¿no? Unos buenos años, y no va a pasar, o sea, de verdad no va a pasar. Entonces eso es como darte cuenta que, para mí en lo personal, darme cuenta que me dejé guiar por mis sentimientos solamente, y que cuando lo piensas de manera como fría, es como tú dices, ¿no? Dices, ay, desde el día uno estaban las señales de que esto no iba a ningún lado. Pues sí te cuesta, pero pues igual, o sea, te ilusionas, te emocionas, quieres a la gente, y eso me ha ocurrido. Y también otra cosa que me ha pasado de manera personal y también ha repercutido en el trabajo, es cuando he confiado de repente en algunas personas, ¿no? O sea, pero no analizas, o sea, solamente confías porque te caen bien o porque son tus amigos y demás, pero no significa que en el trabajo vaya a ser lo mismo, ¿no? Entonces eso también me ha pasado en algún par de ocasiones, ¿no? Que he confiado en personas, ¿no? Les he quizá delegado, designado alguna tarea porque pues, somos cuates, porque me cae bien, porque confío, pero finalmente no he hecho el análisis de la persona, ¿no? O sea, ahora yo creo que ahí sí, después de igual de 2 ocasiones, creo que sí he aprendido. Hay muchas personas que me caen muy bien, pero cuando es cuestión del trabajo, ahora sí digo, a ver, me cae muy bien, pero a ver, esto y esto no lo puede hacer, o sea, no tiene estas habilidades, no tiene esta iniciativa, mejor dejamos la amistad, dicen por ahí, tan amigos como siempre, pero no vamos a involucrarnos en el trabajo porque tampoco va a ningún lado. Entonces ahí esa parte es como que lo que tenemos que ir nivelando. Y también estaba pensando ahorita que eso luego es difícil, porque también cuando empezamos a tomar decisiones racionales en el ámbito personal, también ocurre que las personas a tu alrededor se sacan de onda, ¿no? O sea, es decir, como una persona muy fría. Exacto. Pero a veces creo que eso es como sí, porque vas contracorriente. O sea, mientras todo mundo decide con las emociones y demás, tú dices, no. Me ocurrió hace tiempo en un problema familiar en donde alguno de mis hermanos nos pedía un apoyo ahí, decía, no, porque, y todos ya están, no, sí. Y yo fui el único que dijo, no, a ver, no es así, o sea, no lo vamos a hacer. Bueno, yo no lo voy a hacer por esto. Y me acuerdo mucho que todos se quedaron así, pero finalmente ya cuando nos escuchamos y cuando lo dialogamos dijimos, no, pues sí, o sea, lo más sensato es no hacerlo, ¿no? Pero es muy complicado porque en estas cuestiones de la familia, estas cuestiones del amor, de la pareja, de los amigos, mucho tiene que ver la emoción, pero ahí es cuando decíamos, ¿no? O sea, la emoción no tiene que estar peleada con la razón, pues, sí, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que no hemos aprendido quizá. Volver a recalcar esta parte del equilibrio y lo quiero conectar con esta parte de que a veces trabajar con las personas pues es lo más complicado del mundo, ¿no? En alguna ocasión, no directamente, pero un poquito de lado, me tocó trabajar apoyando en procesos de reclutamiento. Entonces, pues es contratar a las personas. Y muchas personas, lo que yo veo, o muchas empresas más bien, lo que veo es que contratan a partir de la razón, es decir, a partir de los datos. Uh-huh. Pero los datos que tienen, pues no son los correctos o no son los más veraces. De repente te mandan un currículum y te dicen que son los super fregones de fregones, que tienen las habilidades, que tienen los conocimientos. Y si te basas en eso o crees en eso, claro, pues los vas a contratar y dices, no, pues este tiene certificación, sabe hacer esto, el otro. Ya cuando los pones en la realidad, pues te das cuenta que no. Pero ahí es donde a lo mejor otra vez tenemos que hacer este equilibrio. Te decía que yo de repente los apoyaba porque decía, a ver, si quieren, pues yo los entrevisto.
pero más que estar viendo su papel de lo que me dice aquí, quiero ver cuáles son realmente sus habilidades, a ver, sabe realmente vender, sabe realmente dirigirse a un público, que sabe de dirección de proyectos, que me platique un poquito más. Y eso a lo mejor se vuelve un poquito más del lado emocional, porque dice, ¿sabes qué? Como que me vibró, como que la emoción me dice que esta persona puede servir. Y aún así de repente te va a fallar, o sea, tiene los datos, tiene la emoción y de repente la decisión a lo mejor no va a ser la más adecuada. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues de alguna manera hay que seguir aprendiendo, ¿no? Sí, y es como en esta parte de lo que decimos, o sea, conocernos también en la parte emocional, autoconocernos, porque a partir de eso podremos conocer a las y a los demás. Y eso es bien importante porque en este caso de trabajar con personas es como bien crucial. También nos ha ocurrido en algunos proyectos que pues sí llega la persona con maestría, con un doctorado, y ya cuando platicas con él o con ella dices, aquí no hay nada, o sea, no trae, o sea, es decir, los datos duros, ¿no? A veces también deben de complementarse con este otro trato personal. Yo recuerdo mucho a un docente cuando yo cursé una maestría, era doctor, ¿no? Tenía un doctorado y nos pedía que nos refiriéramos a él como doctor. Ok. Y digo, bueno, está bien, pero aparte de eso, de que nos pedía que nos refiriéramos a él como doctor, un día llegó y dijo, así una cosa como, la educación tiene que ver con muchas cosas, pero a ver, si a mí un estudiante me mienta la madre, yo se la parto, ¿no? Y decíamos, ¿qué le pasa? Pero así, o sea, así el tipo tenía un pésimo control de sus emociones y tenía una concepción muy distorsionada de lo que era el respeto y muy distorsionada de lo que era la educación, y todos nos quedábamos así de, lo aguantamos un ratito, o sea, lo aguantamos unas clases y luego fuimos a coordinación, decir, a ver, este señor tendrá mucho su doctorado y demás, pero no es funcional, o sea, no nos está ayudando a nada a nuestra formación. Y en efecto se hizo una valoración en la escuela y el docente ya no está, ¿no? El doctor ya no está, pero ahí es donde nuevamente, pues el dato duro dice que tiene doctorado, maestría y especialidades y demás, pero ya cuando lo ves dices, bueno, este señor, o sea, será muy pero no tiene calidad humana, pues. Entonces... Sí, es que, a ver, a lo mejor el mensaje que se puede llegar a captar es que no siempre te vayas por las emociones y que la razón y los datos son mejor, pero no queremos dar ese mensaje, o sea, no siempre los datos, la razón es lo mejor, porque de alguna manera a veces tiene que entrar este equilibrio y decir, híjole, como decíamos ahorita para las contrataciones, pues a lo mejor sí en su currículum me dice que trae doctorado y que trae maestría y que ha trabajado aquí, que ha trabajado acá, pero necesito a lo mejor ponerle una clase que me dé y que esté interactuando con los jóvenes, y vamos a ponerle un caso donde a lo mejor un joven se sale de control y pues, a lo mejor no le va a mentar la madre, pero a lo mejor está muy latoso, ¿no? Ajá. ¿Cómo abordaría la situación a él? Como tratarlo de poner en un escenario real para ver cómo actúa, porque la parte de las emociones es lo que a veces... Si a veces la parte racional no la trabajamos, pues creo que a veces la parte emocional la dejamos súper al último, ¿no? Como que eso sí, definitivamente no lo trabajamos. A mí me ha tocado trabajar con personas que en teoría son profesionales, que tienen igual su maestría y que de alguna manera han dando conferencias aquí en México, en Latinoamérica, en todos lados, y de repente te das cuenta que es un niño grandote, ¿no? Porque hace sus berrinches y si no haces lo que tú quieres, de repente ella no te habla y de repente no quiere interactuar con las personas porque se enojó con todo ese grupito, entonces se queda así en su computadora y no quiere trabajar. Y dices, o sea, ¿estoy trabajando con profesionales o estoy trabajando con niños? Claro. ¿No? Entonces, esa parte emocional de alguna manera también hay que trabajarla. A lo mejor en algún capítulo profundizaremos en esa parte de las emociones, pero esta parte de la toma de decisiones, pues es un equilibrio no solamente en la parte racional y los datos, sino también en la parte emocional. En la parte de lo racional, de tomar una decisión basada en los datos, pues a veces también creemos que entre más analices los datos, mejor va a ser tu decisión. Pero a veces lo que puede provocar eso es que entre más análisis te produce parálisis, es decir, no actúas y a veces necesitamos tomar decisiones rápidas. Entonces, a veces con los datos que tienes y con tu instinto, pues de alguna manera debes de confiar y ahí se va a tomar la decisión. Sí, y cuando son datos, o sea, cuando se trabaja como con cosas inmateriales, por ejemplo, con números y demás, pues me queda claro que el proceso racional ahí está, ¿no? Pensemos en problemas matemáticos o cosas, bueno, no se van a resolver de otra manera, o sea, tiene que ser un proceso meramente racional,
Pero creo que sobre todo nosotros, ahora que hablamos aquí en este espacio como del trato hacia las personas o que trabajamos con personas, pues ahí el dato nunca es una garantía, y aunque tenga, y las decisiones que tomamos también, pues no siempre son una garantía, o sea, no siempre va a salir bien. Creo que es otra cosa que también debemos como de apuntar, ¿no? A lo mejor ya hicimos un proceso de análisis de los datos y ya comparamos, pero con personas eso nunca te garantiza nada, o sea, nunca hay una garantía de que el resultado va a ser como el esperado siempre, o que la decisión va a ser infalible, o sea, siempre hay como un margen de error, una cosa que puede ocurrir. Yo lo pienso mucho porque en la escuela donde trabajo, en la preparatoria sobre todo, pues ahí está el reglamento escolar, ¿no? O sea, está el reglamento que emite la Secretaría de Educación Pública del Estado de México y tal. Y pues hay ciertas faltas que los estudiantes cometen y que el reglamento nos dice, a ver, si hace esto, pum, expulsión. Si hace esto. Y entonces, la verdad es que si hiciéramos caso a ese reglamento que está racionalizado, que está analizado, pues ya tendríamos a media escuela fuera del media escuela expulsada. Y ahí es una cosa donde, por eso digo que no siempre hay una garantía, ¿no? Porque en esa escuela lo que el director dice es, bueno, demos otra oportunidad, ¿no? O sea, hagamos un proceso, y nos hemos generado todo un mecanismo en donde a los, digamos, alumnos que inciden en alguna falta grave hacia el reglamento, hay una posibilidad de que a través de un proceso de varias cosas se les dé otro chance, ¿no? Y entonces, pues por eso cuando si nos vamos al reglamento tal cual, ese estudiante se tiene que ir. Pero siempre le apostamos a darle otra oportunidad. Y esa es una decisión emocional, o sea, o que a lo mejor sale de la norma. Y nos ha pasado que damos muchas oportunidades, y en la mayoría de los casos, pues ha funcionado. Los estudiantes agarran la onda y dicen, me están dando otro chance, de aquí para adelante voy a hacerlo mejor, voy a hacerlo bien. Pero también nos ha ocurrido que hay gente que no, o sea, gente que lo vuelve a regar y se tiene que ir. Entonces, pero ahí es como esta parte, o sea, no, la decisión no siempre es como una garantía, ¿no? O sea, con personas siempre va a haber como una cosa como que sale de nuestro control, pues, o sea, que esté equilibrado emocionalmente y racionalmente, pues no se sabe. Sí, son los riesgos que pueden ocurrir, o sea, riesgos que pueden ocurrir de forma racional, que de repente quieras aplicar las normas así a rajatabla y de repente dices, no tenía tanto sentido, ¿no? Y es que me acordara de otra tontería grave que hice hace algún tiempo en el primer trabajo ya formal que tuve, así donde ya te registran en el seguro social y todo eso, que estábamos tomando capacitación en esa empresa, nos estaban capacitando, porque era mi primer trabajo, entonces prácticamente que acababa de salir de la universidad, era muy joven yo, lo estoy diciendo para justificarme ahorita del gran error que cometí. Entonces casi que estaba saliendo de la universidad y nos estaban capacitando para que luego, a partir de lo que ellos nos enseñaran, nos pudieran asignar en una empresa y estar trabajando en esa empresa. Era una consultoría que ofrecía servicios de desarrollo de software. Entonces contrataron a una persona que según muy buena, igual así de estos que el currículum es muy bueno, según lo investigaron, le hicieron las pruebas psicométricas y todo, y esta persona era la que nos estaba dando la capacitación a un grupo como de 20 personas, ¿no? Entonces nos estaba dando la capacitación muchas de esas sesiones de capacitación también la tomaban nuestros jefes, que también se dedicaban al desarrollo del software. Ellos eran más grandes y tenían más experiencia, ¿no? En algún punto dentro de la capacitación, la persona que nos da la capacitación nos dice, oigan, les comento esto, ahí nada más por si quieren, no crean que yo quiero acá hacer negocio, ¿no? Tengo un familiar que trabaja en la aduana aquí en el aeropuerto y de repente pues ellos, hay productos que vienen de Estados Unidos y no pasan la aduana y se los quedan ellos. Entonces ellos los venden más barato. Por ejemplo, ahorita tiene pantallas, tiene Xbox, tiene PlayStation. Por si los quieren, pues ahí están, los pueden comprar. Y todos así de, no, pues sí, o sea, pues confiamos en ti porque tú eres nuestro instructor, claro, trabajas con nosotros, entonces, sí, a ver qué hay. Ahora les voy a mandar un listado, pero así como que él muy, ahí si quiere, ¿no? Ajá. Entonces ya nos mandó según un listado de todas las cosas que había, que el Xbox, que el PlayStation, todas las cosas. Y pues todos nos emocionamos porque estaban muy baratas, ¿no? Y ya dijeron, no, pues sí, yo quiero esto. No, yo quiero esto. A ver, no, yo 3 pantallas, yo 3 Xbox, yo 3 PlayStation. Justo en esos días a nosotros, de alguna manera, por alguna razón,
nos iban a dar un bono, o sea, nos iban a pagar nuestra quincena más un bono. Entonces, no, traíamos dinero para 3 pantallas, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento, pues de alguna manera se hizo como que el pedido. No, esto. Nada más que eso sí, pues tengo que pagar en efectivo. No, sí, ahí está. Y todo el mundo desembolsando un adelanto, ¿no? Sí, si quieren nada más, como para saber que sí me van a pagar, denme un adelanto. No sé, o sea, yo creo que fácilmente ese día el tipo se ha de haber llevado como 15,000 pesos de todos nosotros en una noche, ¿no? Y todavía nos dice, oigan, pero eso sí, alguien que me acompañe al metro, porque pues ven cargando mucho efectivo, ¿no? Y pues yo iba hacia el metro, entonces mi amigo y yo íbamos hacia el metro. Entonces dijimos, no, pues nosotros te acompañamos, todavía lo acompañamos y ya se fue. Al otro día todavía fue a trabajar como una semana y no, sí, ya nada más están generando los trámites para poder liberar la mercancía y yo se los traigo acá para podérselos entregar. Para no hacerles el cuento largo, después de una semana dejó de ir a trabajar y ya nunca vimos más nuestro dinero. Tu Xbox y tus pantallas. Y lo malo, como les digo, que era una consultoría, o sea, él ya esta empresa de nosotros ya la había asignado con otra empresa, me parece que con una aseguradora. Y allá, pues de alguna manera ya llevaba con un mes trabajando y les aplicó la misma. Entonces, pues a veces de alguna manera esa toma de decisiones dices, pues a lo mejor lo racional sería como a lo mejor investigarlo, pero dices, bueno, pero ya lo investigó la empresa, por eso lo contrató, y dices, además, a lo mejor yo estoy tontito, pero no puede haber en este grupo 20 tontitos que le están dando su dinero, pues lo subo, ¿no? Sí, y eso ocurre, o sea, es una cosa como muy sencilla que nos ocurre luego a nivel social, ¿no? O sea, así nos pasa. Y pues es que confiaste, o sea, confiamos de repente y sí, o sea, esto de la confianza también nos hace de repente olvidar algunas cosas racionales, pero bueno, así ocurre, pues, o sea, es decir, no hay un método infalible en cuestión de las personas. Creo que siempre hay que estar como valorando ambas cosas, no perder de vista ninguna de las dos cosas, ni lo racional ni lo emocional, y sobre todo estar como pues, tratando de equilibrar, porque si no, también no nos podemos paralizar, dado que tenemos que tomar decisiones constantemente, ¿no? Exactamente. Y ya para cerrar este episodio, primo, ¿a qué conclusiones llegaríamos? Pues yo creo que lo que podremos concluir es que la parte de lo racional o lo emocional, cerebro y corazón, no tiene que estar precisamente peleado, sino que tenemos que buscar siempre como un equilibrio y tratar de tomar decisiones a partir del análisis, ¿no? De las dos partes. No sé tú cómo veas. Sí, yo creo que son dos temas que me gustaría que se llevaran. El tema del equilibrio, que tú ya lo acabas de comentar, y el otro tema es del autoconocimiento. Entre más nos conozcamos a nosotros mismos, creo que esa parte de cuando la decisión se carga más en lo emocional, en el instinto, en las tripas, en el sistema límbico, nos va a poder funcionar más ese autoconocimiento que tengamos. Y por el otro lado, a lo mejor esta parte de cuando las decisiones se cargan más en el lado racional, en el lado de los datos, pues a veces no quedarnos en esta parte de la parálisis por exceso de análisis, ¿no? Porque a veces decimos, a ver, que a veces a mí me pasa, ¿no? A ver, tenemos que tomar esta decisión, dejamos a las niñas en esta escuela, los tenemos que cambiar para esta escuela. Pues a ver, tenemos que contemplar tema de colegiaturas, tema de distancia, tema de si las dos pueden ir en la misma escuela, porque una va en la primaria, ofrece primaria y secundaria, bueno, sí, no. Y te vas enrollando y dices, pues tenemos ya 4 opciones, pero ahora ¿cuál elegimos? Pues es que ya los datos, ya los analizamos y les dimos vuelta y todo, y entonces ahí te estás quedando en una parálisis total de tanto análisis que estás haciendo. Entonces, a veces, pues de alguna manera se tiene que meter un poquito también ahí la tripa y la emoción. La corazonada para tomar la decisión final. Claro, y todo también desemboca en esto que decías yo tú, el autoconocimiento, y es en esto que hemos ya trabajado en todos nuestros episodios prácticamente, ¿no? El trabajo personal. O sea, creo que el trabajo personal de cada uno de nosotras o de nosotros es importante y es lo que nos va a ir llevando a cada vez, pues sí, generando mejores decisiones y mejores resultados. Equilibrio. Si consumimos pura basura vamos a traer acá arriba. Así que primos, primas, muchas gracias por ver un episodio más. Estamos contentos de arrancar este año 2025 con nuevos episodios y ojalá nos puedan seguir acompañando, que nos dejen sus comentarios, que compartan este video, que nos sigan en TikTok. Como primos.podcast. Nos pueden seguir también en Spotify y no sé, primo, ¿algo más para agregar? Pues nada más, feliz año para todos y todas. Feliz año para todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.